Y creo que ahí lo dice. Amén. Es como Luis. Ya está en el aire, está grabando, varón. Amén, sí, es que las cosas se extreman. Dios bendiga, vamos a dar inicio entonces a este estudio en este día, un estudio muy especial. Esta semana entera, como habló el ministro Oliver, vamos a estar tratando sobre lo que es la comprensión de las escrituras. Vamos a enfocarlo en eso. Y el día de hoy, entonces, el estudio va a ser sobre esa misma línea, sobre lo que es el estudio de las escrituras. Entonces, nada, vamos a pasarle al ministro Agustín para que nos introduzca, haga la oración, pidiendo al Señor que nos permita estudiar este tema con el fin de poder glorificarlo a Él. Ministro Moronta, todo suyo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Gloria a Dios una vez más. Seguimos como todos los martes, todos los días estudiando. Gloria a Jesús. Vamos a orar, a presentar lo que se va a hacer esta noche. Amantísimo y Dios Padre, te damos gracias en esta hora por este estudio que tú permites que se hagan todos los días. Amado Dios, en esta hora, Dios mío, mira, aleluya, el maestro que va a exponer el estudio de hoy, Dios mío, lo ponemos en tus manos, que sea tú glorificándote de manera especial, que sea tú, Dios mío, abriendo los entendimientos de cada uno de los que estamos aquí conectados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea tú usándolo a él, Padre, aleluya, con el mayor conocimiento posible para que él pueda transmitirlo a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es que Dios les bendiga y escuchemos todos atentos. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén. El tema de hoy de este estudio será la hermenéutica. Hermenéutica. Vamos a ver qué es eso. Comienzo leyendo. Dice, la hermenéutica del griego, que significa explicar, traducir o interpretar. Dice, es el método de interpretación de textos, especialmente las escrituras sagradas, de un modo exegético. En otras palabras, es la forma más exacta de interpretación de los textos bíblicos. Entre paréntesis, es aplicable a todo tipo de literatura. O sea, no es solamente exclusivo de las escrituras religiosas, sino es aplicable a cualquier tipo de literatura. También dice, de manera que cualquiera que no conozca los principios básicos de la hermenéutica está prácticamente en un estado de discapacidad intelectual al no poder comprender claramente en su contexto los textos bíblicos en toda su extensión. Aclaro lo que dice, lo que acabo de leer. Dice, está en un estado de discapacidad. ¿Por qué discapacidad? Porque entiende un poco solamente, pero no puede comprender toda la plenitud de cualquier texto que lee. ¿Está bien? Entonces, porque la hermenéutica te presenta te presenta todas las herramientas para poder comprender los textos. Ok, entonces, antes de entrar de lleno a la hermenéutica, quisiera hacer una breve un señalamiento de los tres únicos tipos de interpretación, de métodos de interpretación que existen. El primer método de interpretación que existe es el método más usado por toda la humanidad. El más usado. Es el método de interpretación más básico, que fue el que se tocó ayer. Está viendo, que es la comprensión lectora. Ese es el método más básico de interpretación. ¿Por qué? Porque consiste en simplemente saber leer, y una vez sabes leer, saber comprender lo que lees de una manera natural. ¿Está viendo? Este método se le llama
interpretación intuitiva. ¿Por qué? Porque es algo natural. ¿Está viendo? Tú lees un periódico y el periódico dice que hubo un atentado terrorista en Londres. Naturalmente, tú piensas en Londres, piensas en terrorismo, piensas en un atentado y entiendes el suceso. Entonces eso es algo intuitivo. Tú no necesitas que alguien esté, por ejemplo, diciéndote qué es un terrorista, qué es una explosión, qué es un atentado. No necesitas eso. Es algo natural de cada ser humano que ha aprendido educación de un nivel básico. ¿Está bien? Entonces, por eso es el más común método de interpretar escritos. Toda persona que sabe leer y que sabe leer y comprender una escritura, cualquiera. Entonces, esa persona tiene este método de interpretación, que es el método intuitivo. Está viendo, es básico. Luego está un paréntesis. El método intuitivo de interpretación es el método que utilizan para aclarar el 80%, por no decir el 90% de las religiones y de las denominaciones dentro de cualquier religión. Ese es el método por excelencia que usan la mayoría. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los hindús interpretan de esa manera, de una manera intuitiva. El budismo interpreta de una manera intuitiva. El islamismo interpreta de una manera intuitiva. Dentro de lo que es el cristianismo, entre comillas, la religión que denomina el mundo como cristiana, están los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todas esas denominaciones y grupos y sectas, todas interpretan, ya sea la Biblia o cualquier otro tipo de documento, lo interpretan de manera intuitiva. Ellos leen la Biblia y ellos entonces asumen que van a entender lo que ahí dice. Ese es el método por excelencia. Entonces, ahora vamos al segundo método. Ese es el método más usado, el primero, el que hablé, el método intuitivo. Ahora, el segundo método más usado es el método hebraico, o sea, judío. El método rabínico, mejor dicho. Dice, este método consiste en 4 niveles de interpretación. El primer nivel es el nivel Peshat, el nivel Ramesh, el nivel de Rash y el nivel Sot. Entonces, en esto, consiste estos 4 niveles. No me voy a poner a desglosarlo porque no hablamos de eso, sino de hermenéutica, pero son niveles de interpretación, nivel literal, nivel de parábolas, luego, y así por el estilo, hasta el nivel Sot, que es el nivel profético, que es el más místico. Entonces, esos son es el segundo tipo de interpretación que existe y solamente lo usan los judíos. Ningún otro grupo religioso interpreta de esta manera, solamente ellos. Y es más exclusivamente, o sea, los 4 niveles solamente se pueden usar exclusivamente en las escrituras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un periódico, tú no puedes usar el método SOT, porque, o sea, el nivel SOT, porque no tiene ese sentido espiritual. ¿Está viendo? Entonces, es estrictamente para lo que son las escrituras y más específicamente del Tanakh, del Antiguo Testamento. Entonces, y luego entonces está el método teológico, es el que usan los teólogos, que es la hermenéutica, que ya definimos lo que era. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es saltarnos toda la teoría del funcionamiento hermenéutico y vamos a ir específicamente a los 15 puntos. Yo resumí en 15, son más, pero son tan complejos y tan liosos y son tan largos que son demasiados. Entonces, yo escogí los 15 que yo entiendo que son más importantes y con lo cual podemos tener un conocimiento más completo de las escrituras. Bien, entonces, comenzamos. El punto número 1 de hermenéutica. Número 1, el punto más básico. Cuando estudias hermenéutica, interpretación de las escrituras, el punto número 1 es este. La escritura nunca puede contradecir la escritura. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Está viendo? Entre paréntesis. ¿Qué es esto? La escritura no puede negar la escritura. ¿Qué es esto? Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia de una manera intuitiva, nosotros
cuando acostumbramos a ir de un libro a otro libro, de vez en cuando nosotros intuimos que una frase o un párrafo contradice otro párrafo. Entonces, el principio número 1 de hermenéutica te dice, cuando eso pase, entonces tú tienes que revisar tu método de interpretación. ¿Por qué? Porque significa que estás interpretando mal la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse. En otras palabras, cuando nosotros vemos que Dios dice, por ejemplo, Dios dice, yo condenaré al que peque. Y luego entonces vemos otro pasaje que dice que yo amo al pecador. Eso parece una contradicción. Pero si tú no puedes unificar esos pasajes de modo que puedan llevarse bien, eso significa que tu método de interpretación está errado. Entonces es un principio, el primer principio de la hermenéutica. La Biblia no puede contradecirse. ¿Está viendo? La Biblia puede tener aparentes contradicciones, cosas que parecen contradicciones, pero cuando tú le estudias, lo que te falta es estudiar más a fondo, y cuando estudias más a fondo te das cuenta que no existen esas contradicciones, sino que lo que existía era una apariencia de contradicción. ¿Está viendo? Entonces, ese es el principio número 1. ¿En qué me baso? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, las escrituras no vinieron por voluntad humana, no fue a un Juan de los Palotes que le dio ganas de escribir lo que quería. No, Dios inspiró individuos en contextos, en situaciones, en sociedades, en circunstancias que pasaron en la vida, pero fue Dios que promovió esa escritura, fue Dios que proveyó la circunstancia, el suceso, para que eso sucediera y pueda ser registrado. De manera que lo que se escribió en las escrituras no fue ningún hombre que lo escribió con su voluntad, sino que fue la voluntad de Dios lo que hizo que eso llegara ahí. Por implicación, si Dios es perfecto, entonces los escritos originales entonces son perfectos. ¿Está viendo el punto? Una traducción puede errar, puede fallar, ¿está viendo? Pero los escritos originales, entonces se asume, el creyente tiene que asumir que no se pueden contradecir. ¿Por qué? Porque Dios inspiró las escrituras y como la inspiró, entonces Dios no es hombre para estar fallando ni cometiendo errores. Principio número 1. El principio número 2 es este. Al momento de interpretar, toma en cuenta el enfoque histórico y gramático de los textos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando vamos a leer un pasaje de la Biblia, siempre hay que tener en mente el enfoque histórico, qué está pasando, qué pasó en esa época, y el enfoque gramático, qué palabras se usaron, si eran comunes en esa época o no. ¿Está viendo? Eso hay que tomarlo en cuenta. En otras palabras, las palabras usadas en el texto y su significado. ¿Está viendo? Vemos un ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, que las palabras, primero tenemos que enfocarlo en el contexto histórico, o sea, en qué época lo dijo, y luego tenemos que enfocarlo en qué palabra dijo. ¿Por qué? Porque esa palabra, aunque sea la misma palabra en varios textos, dependiendo del contexto en que se mueva esa palabra, puede cambiar su significado. Voy a poner un ejemplo bíblico de 3 pasajes bíblicos que usan la misma palabra y los 3 significan cosas diferentes. La misma palabra significa 3 cosas diferentes en diferentes textos. ¿Por qué? Porque el contexto es lo que te va a dar el valor, lo que le va a dar el valor a la palabra que aparece ahí. Comienzo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra que aparece aquí, mundo, es la palabra cosmo. Y lo que significa es, en su raíz primera, es orden. Eso es lo que significa. El orden de la creación.
Eso es lo que significa. O sea, cosmos podría ser el universo, cosmos podría ser el planeta vacío sin gente, cosmos podría ser hasta la organización de una casa. Porque lo que significa eso, el orden creado. Pero en este texto, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vemos la palabra mundo y si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, entonces ustedes me responderían, mundo aquí somos las personas. De tal manera amó Dios a las personas del mundo porque no fue como que Dios amó bueno, de tal manera amó Dios a los árboles, que dio su vida por ellos. No, fue por nosotros que dio la vida. Entonces, la palabra mundo aquí significa las personas. Ok, vamos a ver otro texto donde se usa la misma palabra mundo. Juan, primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está viendo el choque? En Juan 3:16 Dios amó al mundo. En primera de Juan 2:15 Dios dice no amen al mundo. ¿Está viendo? No amen al mundo. Entonces decídanse, o Dios ama al mundo o yo no debo amar al mundo. ¿Qué pasa aquí? Porque la misma palabra mundo tiene diferentes significados. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Qué significa mundo en primera de Juan 2:15? Si seguimos leyendo ese pasaje, entonces él te va a decir, porque las cosas del mundo son la avaricia, las cosas de la carne, las cosas de los ojos. ¿De qué está hablando? De prácticas impías. Eso es lo que le llama el mundo en el contexto. El contexto es que te va a dar lo que significa esa palabra. ¿Está viendo? Voy a poner otro ejemplo. Juan, o sea, si se fijan, todos son Juan. O sea, en el mismo Juan usa la palabra mundo de muchísimas maneras diferentes. Tercer versículo, Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué significa la palabra mundo aquí? Es mundo, el mismo mundo, pero la connotación de la palabra cambia. ¿Por qué? Por el contexto, lo que está pasando en el lugar. ¿Está viendo? Lo que está pasando en ese lugar, cuando se usa la palabra mundo, cambia significado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Para juicio he venido yo a este mundo. ¿De qué está hablando él? Del planeta en sí, en este pasaje. Él dice, yo he venido para juicio. ¿Por qué para juicio? Para que los que no ven, vean. Y los que ven, no vean. ¿Qué él está hablando? Para separar a las personas que quieran aceptarlo y los que no. ¿Está viendo? Entonces, ese es el contexto de ese pasaje. Entonces, mundo aquí lo que representa es eso. Yo he venido para hacer un juicio, para separar los que siguen a Dios y los que no. Entonces, en este contexto, mundo representa el planeta. ¿Está viendo? Y la separación entre personas. Otra vez Juan 17:9. Jesús hablando, está haciendo una oración al Padre. Dice, yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos, de los que le siguen. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Está viendo? Aquí Jesús no quiere saber del mundo. Yo no ruego por el mundo. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de eso mismo, de un sistema pecaminoso, que es lo que él le llama mundo. Él dice, yo ruego por los míos, por lo que son tuyos, Señor, no por el sistema pecaminoso de este mundo, sino por lo que te pertenecen a ti, lo que vienen a ti en arrepentimiento. ¿Está viendo? La palabra mundo va a cambiar y así cada palabra de la Biblia puede hacer esto, puede cambiar dependiendo la historia que esté transcurriendo en la lectura que usted tenga. Por eso la importancia de ver todo el pasaje, no solamente pedacitos, trocitos de versículos, sino todo el capítulo. Y a veces hay veces que para poder entender todo el contexto de una situación, hay que leerse 3 y 4 capítulos. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco mi hermana Raquel me preguntó sobre Daniel capítulo 10. Y para yo poder explicarle Daniel capítulo 10, yo tuve que hacer un resumen de Daniel capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. ¿Por qué? Porque si yo solamente le cito todo el capítulo 10, no va a entender. Va a tener, entonces,
tengo que unificar 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque es una historia que va desde el 9 hasta el 12. Es una sola historia. Y para poder entenderla a plenitud, hay que leer todos esos capítulos juntos. ¿Está viendo? Entonces, hay ocasiones donde con un capítulo tú entiendes el contexto, pero hay otras ocasiones que para entender el contexto tienes que leer 3, 4, 5, 6, 7 capítulos juntos para poder entender toda la situación que está pasando aquí. Entonces, ese es el punto 2. Todavía falta. Punto 3 de hermenéutica. Debes interpretar las escrituras históricas. Escuchen bien, existen escrituras proféticas, existen poéticas de diferentes tipos. Pero aquí existen epístolas, que son cartas, existen diferentes tipos. Pero las escrituras históricas, dice, debes interpretar las escrituras históricas usando el sentido sencillo del lenguaje. ¿Qué es esto? Cuando la Biblia te está transmitiendo una historia. Fulano fue a tal lugar y caminó y fue allí. Cuando la Biblia no está citando profecía de ningún tipo, sino que solamente te está contando una situación que pasó, no es necesario buscarle la quinta pata al gato. El sentido sencillo del lenguaje te va a explicar lo que pasó ahí. A menos que entren en sueños, que comiencen a hablar en parábolas o que comience una anécdota mística, no hay necesidad de buscarle la quinta pata al gato. Lo que pasó ahí, eso pasó. Es un texto histórico. Te está contando una historia. ¿Está viendo? Le voy a poner un ejemplo. Ok, en la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús entra a Jerusalén, en Lucas 19, 41, 42, dice, del 41 42, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Jesús lloró y se lamentó. ¿Por qué? Porque Jerusalén no había reconocido que él era el Mesías enviado. ¿Qué sucedió ahí? Exactamente lo que dice el pasaje. Jesús se lamentó de que Jerusalén no había comprendido completamente el mensaje que él había llevado. Entonces él se lamentó por eso. Eso no tiene una ultraciencia. Eso es sencillo. Lo que ahí dice, eso pasó. ¿Por qué? Porque está relatando una historia de algo que pasó. Entonces, ese es el sentido sencillo del lenguaje en los textos históricos. Recuerden, solo en los históricos caben eso. Punto 4. Reconoce que hablando en términos generales, solo hay una interpretación para cada pasaje y está ligada a las palabras usadas en el pasaje. Yo he escuchado esta frase mucho. Cada quien tiene su interpretación. Cada quien tiene su interpretación. Podemos leer el mismo pasaje y cada quien tiene su interpretación. Yo creo que el término correcto no es interpretación, es aplicación. Porque el pasaje significa simplemente lo que el autor dijo. Eso es lo que significa el pasaje. ¿Está viendo? No significa otra cosa. Lo que el autor dijo, ¿qué dijo el autor? Esa es la pregunta para saber lo que el pasaje significa. Es ¿qué dijo el autor? El autor dijo que mañana va a llover. Bueno, cuando yo digo, eso es lluvia espiritual que viene del cielo. Otro dice, no, eso es el maná que caía del cielo, entonces lo interpreta como lluvia. No, porque ese es el poder del Espíritu Santo que viene como lluvia. Todo eso, tú sabes que son imaginaciones. Realmente lo que ahí dice es lo que dice. Ahora, las aplicaciones de ese pasaje tienen una infinidad de variedades. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen diferencias. ¿Está viendo? Yo vivo cosas diferentes a las de cada quien. Entonces, es posible que yo lea un pasaje y ese pasaje me dé un mensaje a mí personalmente y le dé otro a otra persona. Pero no es que ese pasaje significa una cosa diferente para cada persona. El pasaje tiene un solo significado, que es lo que dice ahí. Ahora, tiene diferentes aplicaciones
que son las funcionales, las que me funcionan a mí cuando yo lo leo y tengo tal situación, tal vivencia. Entonces, cuando yo leo ese pasaje, entonces el Espíritu Santo trae la aplicación de ese pasaje de diversas maneras. Pero en última instancia, cuando yo leo el pasaje, y si tú lo lees también, tú y yo estamos viendo lo mismo que lo que ahí dice. Eso es lo que estamos viendo. ¿Está viendo? No estamos viendo otra cosa. Ahora, la aplicación de ese pasaje, cómo se aplica a la vida de cada quien, eso tiene una variedad infinita. ¿Está viendo? Entonces, en hermenéutica se ve así. Así es que se entiende lo que es la interpretación. Entonces, se entiende que no hay diferentes interpretaciones. Se entiende que hay una interpretación para cada pasaje. ¿Cuál es? La que el pasaje dice, porque el escritor no escribió 10 cosas entre paréntesis ahí, sino escribió una sola cosa. Y eso que escribió, eso fue lo que él quiso escribir. No fue más de ahí. Él escribió lo que quiso escribir. Ya la aplicación es que varía. Dice, un ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Yo podría darles ahora mismo dos interpretaciones, interpretaciones de este pasaje. Primero, la interpretación primera es esta, la básica, que en el principio del tiempo, Dios hizo el cielo y la tierra. Eso es el entendimiento que yo tuve de ese pasaje. Pero, por ejemplo, en ciencia, un científico cristiano podría tomar este pasaje para aplicar los 5 principios básicos del universo, que son ¿qué? Tiempo, energía, acción, espacio y materia. En el principio, tiempo, creó Dios acción, Dios poder o energía, los cielos espacio y la tierra materia. Yo podría decir que eso significa los 5 principios los 5 principios científicos de lo que es el funcionamiento universal, de cómo la materia funciona. Con eso que yo acabo de decir, yo puedo explicar la teoría de la relatividad de Einstein, que significa que es E es igual a mc al cuadrado, energía es igual a masa por aceleración. Yo podría dar toda una teoría científica sobre eso, interpretando el principio de Génesis 1:1. El problema es que yo puedo aplicar ese pasaje de esa manera en un término científico. ¿Para qué? Para sentir un apoyo científico. Pero la verdad, si yo soy honesto conmigo mismo, yo tengo que aceptar que ahí lo que dice es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice, no dice otra cosa. Todo lo demás son aplicaciones que yo hago, variables, que pueden funcionar para ciencia, para biología, para matemática, para arte, para lo que sea. Yo puedo aplicarlo en muchas cosas, pero su significado es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que significa, nada más. Entonces, ahí yo compruebo mi punto, el punto 4 de hermenéutica. Cada pasaje significa una sola cosa, lo que ahí dice, eso es lo que significa. Luego tiene diferentes aplicaciones. Punto 5 de hermenéutica. Interpreta las escrituras a la luz del contexto histórico y cultural de los autores y recipientes originales. ¿Qué significa esto? Ahí está lo que dijo el ministro Oliver ayer, de que puso un ejemplo de cuando usted lee un libro que dice, por ejemplo, en las escrituras en el Antiguo Testamento, cuando muchas veces los pasajes dicen, y así permaneció tal cosa hasta hoy. Muchas veces nosotros pensamos en nuestra mente, cuando lo leemos hasta hoy, o sea, hasta este tiempo, 2020. No, cuando usted lea algo de las escrituras, trate de usted irse al tiempo en el que se escribió ese escrito. ¿Por qué? Porque el que lo escribió hablándole a un público en específico en una circunstancia específica. Y nosotros como lectores modernos lo que tenemos que hacer es leer el pasaje y extraer el principio que se puede aplicar a nosotros. ¿Está viendo? Que puede aplicarse a la iglesia o a mi vida o a la vida de un amigo, pero es el principio que rige ese pasaje, pero no el pasaje. ¿Por qué? Porque el pasaje fue hecho para la gente de esa época. Entonces, cuando yo lo leo, yo no puedo traer el pasaje
a 2020, porque no fue escrito en el 2020, ni fue escrito pensando en el 2020, sino pensando en su época. Pero el Espíritu Santo trae una aplicación del pasaje para cada vida, en cada momento de la historia. Por eso son nuevas cada día hasta el fin de los siglos, por la eternidad. Su palabra es para siempre. ¿Pero qué? La aplicación que el Espíritu Santo trae a tu vida del pasaje. Pero no el pasaje para su época. ¿Está viendo? Le voy a poner un ejemplo. Mateo 12, del 3 al 7. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, que estoy hablando con los fariseos, y comió los panes de la preposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué es esto? Jesús, ¿qué está haciendo con los fariseos? Jesús está tratando de llevarlos a sucesos históricos que pasaron en cierta historia, en cierto momento en Israel. Él está diciendo, miren, ustedes están condenando tal acción de ellos, pero históricamente, miren estas otras acciones que pasaron. Entonces nosotros nos regimos por ese principio bíblico. ¿Está viendo? Eso es lo que él le está diciendo a los fariseos. Si ustedes supieran lo que es el principio de misericordia quiero y no sacrificio, no estarían condenando a personas que no han roto la ley, que realmente no han roto la ley. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no les citó las escrituras con el fin de que ellos vean la aplicación de esos pasajes en el tiempo presente. Pero él no puede decir, él no puede traer ese pasaje a su tiempo, porque ese pasaje se escribió en una época, sino el que hizo. Le dijo, ¿no habéis leído cómo David hizo en su época esto y esto? Y no era lícito que él hiciera esto, sino a los sacerdotes. ¿No lo habéis leído? Entonces, si entendiera lo que significa el principio que trae ese mensaje en ese libro, que es que cuál, misericordia quiere y no sacrificio, entonces no condenaríais a los inocentes. ¿Está viendo? Entonces, ese es el punto 5. La luz se interpreta a la luz de los autores originales, los recipientes originales, en su época de ellos, no en la de nosotros. Punto 6. Al leer las escrituras, debes mantener conciencia sobre la revelación progresiva de todo el consejo revelado. En otras palabras, cuando nosotros leemos la Biblia y estamos leyendo un trozo en específico, un capítulo en específico de un libro en específico, tenemos que estar siempre conscientes de que la Biblia es un solo libro. Que Antiguo Testamento, que Nuevo Testamento, que el libro de profético, que los libros poéticos, que los libros esto, que el Apocalipsis dice una cosa, que el otro dice otra cosa. El que hizo ese libro en última instancia fue el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis fue el Espíritu Santo. De manera que todo eso tiene que estar alineado. ¿Está viendo? Todo tiene que estar alineado, aunque en ciertas ocasiones al que lee le parezca que la Biblia se está yendo para otro lado. ¿Por qué? Porque él está tan inmiscuido en un pequeño tema que él no puede ver quizá la conexión que hay entre ese tema y todos los otros temas. ¿Está viendo? Por ejemplo, cuando usted se lee el libro de Esther, nosotros no vemos ni siquiera una sola vez el nombre de Jehová mencionado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Job, nosotros vemos una interacción continua entre Dios y Job. Continua. Vemos que Dios se le aparece y que Dios está con él. Ahora, estos libros están totalmente divorciados. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Ruth, nosotros vemos simplemente la vida de una mujer que era moabita. Ese es el libro de Ruth. El libro de Ruth es simplemente la historia de una mujer que ni siquiera era israelita. Una tipa que ni siquiera era israelita. La tipa se quedó sin marido, fue a Israel, le fue bien,
se casó con vos y bien, feliz todo el mundo, bien. Entonces, alguien que lea ese libro puede asumir que ese libro no tiene nada que ver con la Biblia. Dice, ¿y qué tiene que ver entonces este libro con la Biblia? Porque esto no habla de Dios por ningún lado. Esto nada más se la pasa hablando de una gente que pasa en trabajo. Pero entonces cuando tú llegas, por ejemplo, al libro de Mateo, que ve las genealogías, dice, hijo de Booz, y Booz fue el abuelo de Isaí, Isaí fue el papá de David. Ah, pues es la importancia de Booz, el esposo de Ruth la Moabita. Sí, esa es la importancia. Hay una conexión continua en toda la Biblia. Entonces, esa conexión nosotros tenemos que tenerla pendiente cuando estamos leyendo cualquier parte de las Escrituras. Dios fue el Dios que comenzó en Génesis, es el Dios que va a terminar en Apocalipsis. Y hay una unión en toda la Biblia, aunque a simple vista no se vea. Ejemplo de eso, Génesis 49, 8 al 10. Profecía sobre Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga así, lo que significa el rey verdadero. Y a él, al rey verdadero, se congregarán todas las naciones. Génesis 49, es el principio del libro, Génesis 49, 8, del 8 al 10. Vamos a dar un salto de cientos de años, miles de años, como 1000 años. Isaías 16, 5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Entonces vemos, decimos, el trono era de Judá, pero aquí en Isaías vemos que es de David. Ok. Sobre el trono de David se sentará este que va a reinar sobre todos. Quien juzgue, y se sentará sobre el trono de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Muy bien. Entonces, podría alguien, por ejemplo, que lo comience, que lee esto nuevo, dice, y que no tenga la continuidad de las escrituras. Y luego salte de un libro a otro, de Génesis, salte a Isaías y diga, ¿y qué tiene que ver David, por ejemplo, con los cristianos que sí conocemos a David? Sabemos quién es y sabemos que viene de la tribu de Judá y eso, pero alguien podrá decir, ¿y quién es este David? Que dice que de él va a venir un rey. No era de que de Judá que iba a venir un rey. Y entonces, ok, vamos a ver el cumplimiento de esto, la unión que hay. Lo vemos en el último libro de la Biblia. Vimos el principio del libro, a mitad del libro y a final del libro. Vamos a verlo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, Génesis, la raíz de David, Isaías, ¿está viendo la conexión? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Está viendo la conexión? Desde Génesis está la profecía. Pasa por toda la Biblia cumpliéndose hasta el último libro y ahí está la conexión. Entonces, ese es el principio 6. La conexión en toda la Biblia. Hay que mantenerse consciente de eso. Aunque aparezcan cosas en la Biblia que tú digas, ¿y qué tiene que ver esto con lo que la Biblia, el mensaje entero? El mensaje es uno solo. Y el principio que rige toda la Biblia es uno solo. Entonces eso hay que tenerlo pendiente. Principio 7 dice, interpreta el pasaje consciente del género literario del libro. Tenemos que conocer los géneros literarios de los libros. La versión de la Biblia que nosotros tenemos hoy está organizada por género literario. ¿Para qué? Para facilitarnos la comprensión de la Biblia y la lectura. Le voy a poner un ejemplo. Voy a buscar una Biblia aquí. Vamos a buscar esta, una de las versiones que tengo aquí. Esta versión. Vamos a ver el glosario.
Y aquí entonces nosotros les voy a mostrar lo que les digo. Vamos a ver si esta la tiene. Ah, me parece que esta no lo tiene. Parece que no lo tiene. No. Ok, aquí está. Esto. Cuando usted abre su Biblia al principio, si se fija, Antiguo Testamento están aquí arriba y Nuevo Testamento está aquí abajo. Así se le llama. Le voy a leer, mire. La Torá son los 5 primeros libros de Moisés. Esta es la Torá, la ley de Dios. Son libros históricos y cronológicos, o sea, son históricos, son libros que están tratando de dar una información de los orígenes del mundo hasta que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces trata de dar una cronología histórica de cómo sucedieron las cosas, omitiendo, por lógica, muchas cosas, muchos sucesos, solamente resaltando las cosas que el autor entiende o entendió en su época que eran las más importantes, pero trata de dar hechos históricos de lo que pasó. ¿Está oyendo? Entonces, los 5 primeros libros. Entonces luego vienen el libro, por ejemplo, de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Esos libros, entonces, son libros crónicos, que son libros también históricos, pero tratan de detallar la cronología de la entrada del pueblo de Dios históricamente, todos esos sucesos. Aunque Samuel es un profeta, pero toda esa cronología de las cosas que pasaron, por eso Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, son esos mismos, son cronologías históricas.